cambios drásticos en la sustancia y al final uno encuentra que eso se ha descompuesto y de hecho creo que esos residuos se encuentran en los diferentes polos del cátodo y del ánodo. ¿Sí estamos? Hay algo interesante, cuando se hace esa descomposición, Faraday con ese proceso da cuenta de ¿qué? De la ley de las proporciones simples, es decir, él se da cuenta que esta descomposición y estos residuos que quedan en el cátodo y en el ánodo están asociados a estas proporciones que se han descubierto desde el punto de vista de la física, pero haciendo ¿qué? Este experimento, ¿sí? Ya presente que el clásico de electrólisis es con agua. Y la polaridad de los átomos. La polaridad, cuéntame un poco. Que cada uno para un lado o para el otro, claro. Es decir, que alguna vez habla de los enlaces, o sea, que era uno como positivo y otro como negativo, ¿cierto? Claro, de hecho miren que aquí hay algo importante y es cuando se presenta ese efecto, Faraday encuentra que la materia tiene un comportamiento de carácter eléctrico. Si estamos, de hecho, ahí es donde surge la primera idea de, pues parece ser que la materia está compuesta de cargas positivas y cargas negativas, pero de una manera realmente experimental, aunque obviamente esto ya se ha pensado, ¿no? Pero esta es una manera de probarlo, porque ustedes saben que el experimento del globo y de todas esas cuestiones, eso ya se había pensado, ¿no? La carga vítrea, la carga resinosa, y allá uno hace su experimento y atrae papelitos, entonces eso ya se había visto, el efecto del ámbar, ¿sí? Pero, digamos, esto es cuantitativo, y al ser cuantitativo eso le da mucho peso, mucho poder. Entonces aquí ya surge la idea de que puede existir unas partículas ¿con qué? Con carga, unas partículas con carga, pero eso queda en el aire. Y miren, estamos hablando más o menos del orden de 1830, cuando está Faraday en acción, del orden de 1830. Se dan cuenta que las fechas son analógicas o son contemporáneas o están en el mismo evento que las de las líneas del espectro y todo. La reina del siglo, a mí me parece que la reina del siglo XIX más allá de la física para mí es como la química. La química produce un sinnúmero de cambios en casi todo por este tipo de estudios, ¿sí? Luego después vienen los físicos presumidos a decir es que la química es una subrama de la física. No sé, ya no he oído mencionar eso miles de veces. Dígale eso a un químico y ojalá nadie vea este video que sea químico para que se sienta completamente ofendido, porque pues obviamente la química tiene sus dinámicas individuales, su conocimiento, digamos, propio, que le permite generar pues más conocimiento. Entonces bien, preguntas, ahí vamos más o menos. Historia, carreta, tranquilos compañeros, nos pondremos violentos, no se preocupen y no estamos lejos. ¿Qué pasa? Faraday pone de moda una técnica. Que es pasar diferentes sustancias a través de este proceso. Poner una diferencia de potencial, un polo positivo, un polo negativo, ¿y qué? Y producir el efecto de descarga o diferencia de potencial. Eso genera una corriente que se mueve a través de la sustancia y ya sabemos que el efecto es descomponerla en sus digamos, estructuras fundamentales. Entonces no sé, voy a decir que aquí hay una especie de corriente de movimiento, ¿cierto? No me importa bien la dirección, pero el caso es que ahí se presenta ese efecto. ¿Qué pasa? La gente empieza a hacer estos experimentos y ahora se hace ya no lo hacen con líquidos, porque Faraday empezó ahí. Lo empiezan a hacer ¿con qué? Con gases. Empiezan a hacerlos con gases, especialmente con gases, ¿sí? Ese es el juego, empiezan a utilizar gases que da. Y en ese proceso, por allá en los años 50, allá en 1850, como se generan estas chispas, estos rayos, entonces empiezan a denominarlos de una manera bien especial. Se llaman rayos ¿qué? Catódicos. Asesor de tildes. ¿Asesor de tilde? No. Eso, gracias. Es mejor a tiempo. Aquí no, listo. Los rayos catódicos, ¿está claro? Se les bautiza de esa manera y se hace este proceso a través de muchas sustancias, encontrándose resultados 100% positivos respecto a la ley de proporciones simples.
Entonces uno dice, eso funciona, eso funciona. Y el modelo de Dalton está in vitro, por lo menos a priori, porque el modelo de Dalton da cuenta de la ley de proporciones simples, así que uno dice, bueno, pues el modelo más o menos que funciona, porque me da cuenta de lo que estamos mirando, ¿cierto? Entonces no hay lío. El problema es cuando empiezan a hacer experimentos con esto y empiezan a darse cuenta de características bien fundamentales de los rayos catódicos, ¿sí? Claro que miren que estoy hablando de 1850 y por allá ya hay gente que empieza a experimentar con los rayos catódicos de una manera bien seria, como este señor Thomson. ¿Sí estamos? El famoso JJ Thomson. Thomson padre. Thomson padre. Entonces miren, el hombre empieza a jugar con esos rayos y monta un experimento que nosotros tenemos que realizar. ¿Sí estamos o no? O sea, ese experimento toca que llevarlo a cabo para no creer, sino para qué, para ver, ¿sí? Entonces aquí se hace un experimento ya intuyendo que según las experiencias de Faraday hay unas partículas con carga. Se empieza a poner de moda ese evento. De hecho los rayos catódicos son caracterizados y la gente ya empieza a notar que los rayos catódicos tienen una carga ¿de qué tipo? ¿Cuál es la carga? Negativa, ¿cierto? Entonces tiene una carga negativa. Y entonces ahora este tipo se pone presto a hacer el siguiente experimento. Y es el experimento de determinar cuál es la masa, ¿cierto? De esas partículas. Y también, de paso, determinar la carga. Pero obviamente, para el momento que él tiene dos inquietudes. Una, ¿cuál es la masa? Dos, ¿cuál es Carga. la carga? Entonces, el hombre a priori, con su experimento, no tiene cómo responder a las dos preguntas al tiempo. Es decir, o sabe la masa o sabe la carga, pero como no se puede, entonces el hombre nos deja un legado. ¿Cuál es? La relación carga-masa. ¿Está de acuerdo? La relación carga-masa. ¿Listo? La relación carga-masa. Acá hay algo importante. Podemos discutir hoy, por lo menos conceptualmente, es decir, ¿en qué consiste el experimento de Thomson? ¿Sí estamos? Entonces voy a ir a él, pero primero voy a seguir con un par o un modelo atómico más. Hoy no voy a hablar de los más potentes, que son cuáles. O sea, miren que no he hablado de modelos. De hecho estoy diciendo, pero no he hablado de modelos. Básicamente de dos. Dalton y Demócrito, ¿cierto? Que están muy bien hasta más o menos estas temporadas. Esto es 1800, del orden de 1890, 98, por ahí está. ¿Aló? 97. Perdón, un año, uy, qué pena. El orden de 1897. ¿Sí estamos? Miren todo el tiempo que ha pasado. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Demócrito. Desde el 480 y tantico hasta acá. Y todavía no hemos descifrado bien el dilema. Estamos a puertas de descifrar cierto dilema. Claro que los que estudian mecánica cuántica, física cuántica, saben que lo hemos resuelto casi que nada. Porque si hay algo que tiene dudas en la vida, es la física cuántica. Si bien funciona, es decir, funciona, nadie sabe muy bien que son muchas cosas ahí. E incluso lo que vamos a discutir en este curso va a tener un carácter filosófico en algún momento, y es lo que llaman los expertos la función de onda, que es esa vaina y cómo se consume, que es el último modelo que vamos a revisar. Entonces, hay otro modelito que es importante revisar. O sea, estoy hablando del experimento de Thomson, pero todavía no he dicho qué modelo plantea Thomson, y me acuerdo de la charla con el Puma sobre no sé qué torta de pasas o pastel de pasas, haya cosas incrustadas, que quiero dejar ahí un momento. Hay un modelo que es increíble, es particular, es singular en todos los modelos que existen. Es un modelito que se llaman los cubos de Lewis. ¿Sí? O sea, a alguien se le vino a la mente que de pronto el átomo no era
bolitas, siempre bolitas, con amontonamientos de partículas o cosas de esas, sino que el átomo estaba construido de manera que cúbica. Y uno dice, uy, ¿cómo es eso? Pero Hay algo. ¿Qué pasó? Lewis no plantea una forma de representar, o sea, más allá de un modelo atómico, es una forma de representar cómo se pueden dar las uniones entre átomos y una molécula. Sí, sí, claro, pero en primera instancia se planteó como un modelo atómico, es decir, ¿qué pasaría si el átomo estuviera constituido de esta manera? Obviamente después ya dicen, oiga, qué interesante, eso da cuenta de ciertos fenómenos, pero pues este modelo tiene más, digamos, un aporte de carácter casi que histórico, porque realmente funcional, pues no fue, excepto para una cosa. Voy a pintarlo, ¿puedo pintarlo? Pintémoslo acá. Y sirve para una cosa que es bien interesante y que juega un papel fundamental en lo que uno estudia, y es los enlaces. Si bien esto da cuenta de una cosa que se llaman los ¿qué? Los enlaces. Los enlaces químicos, sí, los enlaces iónicos y covalentes. Si estamos los enlaces iónicos y covalentes, especialmente de eso. Entonces, miren, básicamente lo que el hombre dice es: ¿qué tal si suponemos que los electrones que están alrededor del aparente núcleo, recuerden que aquí me estoy adelantando solo un poco, pero es para que lo tengan más o menos presente, por allá me falta un puntico, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría si estos punticos cumplen con una cosa que se llama, y es importante, la famosa ley del octeto? ¿Se acuerdan que cuando uno está en química el profesor le dice: vamos a completar el octeto? 8 electrones en el último nivel y sumemos a ver cómo salen los enlaces. Entonces esto está asociado a la ley del octeto. Entonces, por ejemplo, un enlace iónico podría verse más o menos así. Un enlace iónico clásico, el más light del universo, el que toda la vida nos enseña el profesor de química, ya hartos de conocerlo, es... el carbono. Uy, qué peligro. El carbono. El carbono. ¿Sí será? Ese me suena que eso no es un enlace iónico. Es una pinta de enlace covalente, porque los materiales con ellos mismos, o sea, sustancias puras, enlazan de manera covalente. El típico, el de toda la vida, que dicen los profesores que uno lo puede romper, que el enlace es tan débil que incluso uno lo puede romper mecánicamente. Es el cloruro de sodio, o sea, la sal. El NaCl, para que suene inteligente. NaCl, cloruro de sodio. El cloruro de sodio. Ese es un enlace iónico. Por los siglos de los siglos, amén. ¿Cómo se podría representar ese enlace iónico? Un cubito y otro cubito. Uy, pero venga a ver este cubito como lo pinto. Ahí se fue el cubito, miren qué imaginación la. Entonces, de alguna manera, este átomo comparte electrones con con este átomo, cumpliendo la ley de ¿qué? Del octeto. Hasta donde yo recuerdo, el cloruro tiene 7 electrones en el último nivel. Y el sodio tiene uno por ahí que nivelecito. Entonces resulta que comparten un electrón. ¿Sí estamos? Y entonces cada uno siente tener el equilibrio, los 8 electrones en el último nivel de valencia, o pues depende qué átomo sea, porque en el hidrógeno en general son solo 2. Entonces es 2 o 8. ¿Estamos de acuerdo? Y por ahí se va el juego. Entonces, la idea del cubo de Lewis, si bien no es trascendente pues en la física a niveles extremos, sí permitía dar cuenta un poco de lo que eran los famosos enlaces. Este iónico, creo que por ahí muestran en internet que el enlace covalente es un poquito más fuerte. Miremos a ver si podemos pintar un enlace covalente. Recuerden siempre que el enlace covalente tiene versiones. Está el enlace covalente metálico, está el enlace covalente polar. Por ejemplo, en el caso del agua, amigo, el enlace del agua es covalente. Y de hecho los expertos dicen que es covalente polar. Es decir, que la molécula, uno no puede pintar el agua así, porque si uno pinta el agua así, cualquier químico lo va a golpear. Uno dice: ay, vea, señor químico, esta es el agua. Y de una vez va a decir: qué vulgaridad. ¿Cuánto pagó por pasar química en el colegio? ¿Cierto? ¿Ustedes han visto que los manes siempre pintan eso es así?
H, O, H. Entonces lo que llaman enlace covalente polar. Lo que pasa es que el oxígeno tiende a irse en una dirección por fuerzas de carácter eléctrico, nuclear, ¿sí estamos? Entonces la interacción hace que se genere un polo. Entonces esto es un enlace covalente polar, ¿sí estamos? Y bueno, casi lo que les digo, casi siempre las sustancias puras enlazan de manera covalente. O sea, ¿oro con qué? Oro con oro, o por ejemplo O2, que el O2 ¿qué es? Ese es el oxígeno, ¿estamos de acuerdo o no? Y el O3 es el ozono. Muy bien, esta lista de química, si sabes, yo aquí preguntando cosas bárbaras. Bueno, entonces aquí va a hacerme el enlace covalente, que es más o menos ya conexión con, hay un contacto de alguna manera con el otro cubo. Permítanme pinto esto, que yo lo pinté así y ya sufrí. Entonces, el otro sería, digamos, una estructura que está por aquí. Entonces tiene, esta es una cara, voy a ver si la puedo pintar bien chévere y que no me quede tan mal. Entonces digamos, esta puede ser la otra. No, estoy pintando así por pintar. ¿Cierto? Podría estar, es posible que incluso en la posición en la que se encuentre el cubo esté hablando de la famosa ¿qué? Polaridad del enlace. ¿Sí estamos? En cuanto a enlace se refiere. ¿Sí? Entonces eso es interesante. Digamos que permite comprender un poco el concepto de enlace, pero pues efectivamente estas estructuras son prácticamente insostenibles hablando de características físicas como la fuerza de atracción entre electrones y el núcleo, ¿cierto? No es como muy fácil de llevar esa relación, es demasiado ordenado para ser cierto. ¿Estamos de acuerdo? Pero es interesante. Bien, hablemos del experimento de Thomson. Voy a comentarles un poco cómo es el experimento de Thomson, qué plantea el hombre, y yo creo que mañana intentaremos hacer cálculos, hacer cuentas sobre el experimento, y ustedes irán felices con todo ese conocimiento acumulado de las ideas de Thomson, de todas estas ideas, y pues intentaremos recrear ¿qué? Ese experimento, y por lo menos poder hallar la relación carga-¿qué? Masa, pero ya no solo teoría, sino toca ir allá ¿qué? A medir. Entonces, que el campo magnético me dio tanto, que el campo eléctrico me dio tanto, que la distancia marcada sobre digamos, ¿cómo se llama eso? Eso tiene un nombre. Bueno, la distancia que se marca sobre el fondo del tubo, ¿cierto? Que es un tubo fluorescente, generalmente genera una lucecilla donde está pegando el rayo. Entonces, pues hacer todas esas cuentas es importante. ¿Estamos de acuerdo? No para comer cuentos, sino para más o menos entender qué está pasando. ¿Listo? Algo importante. Esto que estoy haciendo yo, que es el repaso de los modelos atómicos, en teoría usted ya lo tiene completamente claro. Solo que quiero empezar bien para que empiecen a entender por qué Luis de Broglie, porque yo tengo que empezar es con Luis de quién. De Broglie dice lo que dice. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por lo pronto, esto es un favor que nos hacemos todos para irnos conectando con las ideas, para irnos ambientando. Bien. Bien. Entonces hablemos del tubo de rayos catódicos, ¿cierto? Hablemos un poquito del tubo de rayos catódicos. O tubo de descarga. O tubo de descarga. ¿Listo? Miren esto. El tubo de rayos catódicos es un tubo que nosotros industrialmente usamos mucho tiempo, ¿cierto? Veíamos que televisión a lo que daba, ¿sí o no? ¿Alguien tuvo televisor blanco y negro? De ese poderoso, potente que tenía los tubos de vacío. ¿Se acuerdan de esos tubitos? ¡Ese inmenso! Yo en ese alcancé a jugar Pac-Man y también alcancé a jugar jueguitos de Mario Bros. A blanco y negro. Era una maravilla, ¿cierto? Y uno solo tenía que cambiar el tubito y eso volvía a funcionar. Allá me hacen cara de hoy, profe. Qué vejeztorio. No fue tampoco hace tanto. Televisor de perilla, todo eso era interesante. Ahora ya uno cuando ve el televisor nuevo y lo ve así delgadito, uno aprecia.
cuando uno tenía una bestia que a veces no cabía en la habitación o que casi pegaba a la pared y quedaba a la mitad de la habitación, ¿sí o no? Pero bueno, el caso es que es tecnología de finales del siglo XIX e inicios del siglo ¿qué? XX. Vamos a hacer un resumen light en qué consiste esa estructura. Si ustedes fueron juiciosos cuando niños y lo destaparon, verían que cuando uno lo conecta en la parte posterior, bien, en la parte posterior se prende como una lamparita. ¿Aló? ¿Sí vieron? Que en la parte posterior, obviamente aquí tiene unos conectores, pues unos efectos de diferencia de potencial, de pronto aquí hay una resistencia. ¿Por qué? Porque el objetivo es, en primera instancia, por efectos termodinámicos, calentar un material. Si calentamos un material y lo que hacemos es que el material, por estar, digamos, agitado, molecularmente hablando, libere ¿qué? Ciertas partículas, y en este caso pues estamos esperando que libere ¿qué? Electrones, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí esto es puro efecto termodinámico, ¿sí? Entonces genera una diferencia de potencial de pronto que calienta una resistencia y esto genera una luz, emite una luz. Es seguramente, miren que hay algo interesante, seguramente esa luz no es arbitraria, debe tener un color, una frecuencia, y si usted le pone esas rejillas de difracción y esas cosas, puede ver el espectro y de pronto de alguna manera puede saber qué sustancia hay metida. ¿Está de acuerdo o no? Solo basta con mirar las líneas de ¿qué? Del espectro. Los veo con cara de oh por Dios, pero me imagino que como en estos días hicieron ese experimento saben de qué estoy hablando, ¿sí o no? Bien. Digamos, posterior a eso, entonces uno hace lo siguiente. Uno tiene aquí unas plaquitas, ¿cierto? Esas plaquitas, digamos, están a una diferencia de potencial, y esas plaquitas lo que hacen es que liberar o acelerar los ¿qué?